En el último video habíamos visto cómo la información nociceptiva viaja de las fibras A delta y C hacia la médula espinal. ¿Por dónde entra esta información nociceptiva? Fundamentalmente entra por las raíces dorsales, que las vemos aquí pintadas en azul. Entonces, las neuronas pseudounipolares de las cuales habíamos hablado tienen su cuerpo celular aquí en los ganglios de la raíz dorsal. De aquí van a nacer o de aquí van a dirigirse las fibras hacia la periferia, y estas fibras que se dirigen hacia la periferia pues terminan como terminaciones nerviosas libres, como nociceptores, mientras que las fibras que se dirigen hacia el sistema nervioso central van a entrar por aquí, por las raíces dorsales. Y estas, particularmente de la vía del dolor, van a tener sus conexiones sinápticas a nivel de las astas dorsales de la médula espinal. Y es justamente lo que podemos ver aquí. Fíjense, nuestras neuronas pseudounipolares, aquí pintadas en azul, como entran y tienen su conexión sináptica con neuronas de segundo orden que van a decusar hacia el lado contralateral y después van a ascender a través del sistema anterolateral. ¿Sí? Anterolateral. A veces encontramos que estas fibras se van un poquito más hacia arriba, un poquito más hacia abajo a través de una cosa que se llama tracto de Lissauer, que lo vamos a ver posteriormente. Este es un acercamiento de lo que estamos observando, y entonces fíjense cómo las fibras C predominantemente terminan en las regiones, en las láminas más superficiales de la médula espinal, particularmente en esta zona de aquí que se llama sustancia gelatinosa, y encontramos que las fibras A delta terminan tanto a nivel superficial como a niveles más profundos. Y aquí a niveles más profundos vamos a encontrar unas neuronas que se llaman de amplio rango dinámico, que van a sensar tanto estímulos nociceptivos, es decir, estímulos dolorosos, como estímulos no dolorosos. Vemos aquí entonces la distinción. Las fibras C predominantemente terminan en las regiones más superficiales. Acuérdense ustedes que estas se llaman láminas de Rexed, mientras que las fibras A delta predominantemente van a acabar en regiones más profundas, particularmente en la zona 5 o en la lámina de Rexed 5. Después, de ahí por donde nos vamos a ir, van a tener estas conexiones que ya hemos hablado. Van a decusar a través de la comisura anterior, ¿sí? De esta comisura blanca anterior hacia el lado contralateral, y van a subir a través del fascículo o tracto anterolateral. Van a subir. Aquí nos encontramos a nivel de la médula oblongada o del bulbo raquídeo, como le quieran decir. Aquí de nuevo de la médula oblongada, del bulbo raquídeo. Después aquí a nivel del puente. Fíjense cómo cosas importantes van dejando aquí como colaterales, van dejando algunas ramas. Estas ramas van a ser importantes para la mediación del dolor, para la activación de unas cosas que se llaman sistemas moduladores descendentes del dolor, que entenderemos posteriormente. También estas conexiones van a eventualmente también activar a las partes pues emotivas del dolor, no tanto sensitivas sino emotivas, pero el grueso de fibras tienen que terminar a nivel del tálamo, este gran núcleo que sirve como relevo sensitivo, y del tálamo pues ahí vamos a encontrar ya una dispersión más allá a nivel del cerebro en distintas regiones. Parte se va a codificar a nivel de la corteza somatosensorial, parte a nivel de la corteza del cíngulo, parte a nivel de la corteza insular. En realidad aquí ya propiamente pues vamos a encontrar más ramas que se van a dedicar a distintas cuestiones. Cosas importantes que hay que reconocer: la vía espinotalámica o anterolateral es definitivamente la principal, pero algunas pequeñas particularidades que hay que comprender, que hay que tener en cuenta. No transmite esta fibra solamente dolor, también va a transmitir la información de temperatura y de tacto grueso. Es decir, la parte termoalgésica le llamamos, de la temperatura y del dolor, y un tacto no fino, no un tacto de discriminación, un tacto propiamente específico, sino un tacto más bien de que siento que me están tocando la pierna, siento que me están tocando el brazo.
Eso es importante porque también vamos a perder este tipo de sensaciones cuando se daña esta vía espinotalámica. Y también considerar que hay otras vías que transmiten el dolor, por ejemplo la vía espinomesencefálica, que va a ser muy importante para la activación de estos sistemas moduladores descendentes del dolor, y la vía espinorreticular, que va a tener un papel predominante y un papel importante sobre todo en el estado de vigilia y de atención al dolor, que se dirige hacia la sustancia reticular ahí a nivel del tronco encefálico. Entonces no se queden con que solamente la vía espinotalámica o anterolateral va a transmitir la información de dolor. Aquí vemos marcado en verde donde se encuentra esta vía espinotalámica anterolateral. Entonces se llama anterolateral pues porque agarra parte de la parte anterior de la médula espinal y también de la parte lateral de la médula espinal. Solamente para que vean pues por qué camino, por qué carretera tan diferente se transmite la información sensitiva. La información sensitiva general, la de propiocepción, la de tacto fino, va a través de estas vías que se llaman columnas dorsales, el fascículo cuneiforme, el fascículo grácil, el fascículo grácil, el fascículo cuneiforme. Entonces fíjense cómo va por otra vía completamente la parte sensitiva general. Y a nivel de nuestro tronco encefálico, pues va a seguir esta vía anterolateral, esta vía espinotalámica, solamente que va a cambiar su posición. Aquí lo vemos a nivel de la médula oblongada, estas son las pirámides, estos son los núcleos olivares inferiores, y aquí encontramos en verde marcada la vía espinotalámica. Entonces, pues va a ir cambiando, digamos, su morfología a lo largo del paso de la médula espinal y del tronco encefálico. Esto no es tan importante que lo memoricen. Otras cosas importantes que hay que hablar sobre estas generalidades de la anatomía de la vía del dolor es que recuerden que el dolor facial no es igual que el dolor del resto del cuerpo, el dolor facial y el dolor de cabeza. A nivel de la cabeza vamos a encontrar que son distintos nervios los que transmiten la información nociceptiva. Definitivamente el principal es el nervio trigémino por mucho, y aquí vemos incluso al nervio trigémino naciendo del puente encefálico de la protuberancia. Esto es el famosísimo ganglio de Gasser o ganglio semilunar, y las ramas que tiene, la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Y particularmente aquí importante pues considerar que justamente estas ramas, bueno, pues en realidad encontraríamos a las neuronas pseudounipolares ahí metidas, y parte de su axón periférico sería hacia allá y parte de su axón pues central sería para acá, ¿no? Entonces es lo mismo con ganglio de la raíz dorsal, nomás que adaptado ahí a la cara. Y bueno, todos reconocemos que el nervio trigémino es el principal que transmite la información de dolor, no solamente de la cara, sino también de la cabeza, de las meninges. Cuando uno tiene cefaleas, pues lo que realmente está activando es el nervio trigémino en su rama oftálmica, que va dejando ramas ahí a nivel de los vasos meningios. Pero pequeñas partecitas del oído y del conducto auditivo también van a ser pues sensadas, por ejemplo, por el nervio facial, por el nervio vago, por el glosofaringio. También, por ejemplo, la garganta, la faringe. Pues el glosofaringio va a tener un papel importante y predominante en la transmisión de la información nociceptiva a este nivel. Y lo vemos, por ejemplo, en las neuralgias del glosofaringio, que se van a comportar con dolores eléctricos muy, muy potentes, muy poderosos, ahí a nivel de la faringe, de la garganta. Aquí vemos grosso modo la vía principal del dolor, cómo entra la información nociceptiva. Aquí encontramos el ganglio de Gasser. Noten cómo llegan las fibras, después se distribuyen a lo largo de todo el núcleo del trigémino, que si ustedes recuerdan sus clases de neuroanatomía, es un núcleo muy largo. Es un núcleo que va desde el mesencéfalo hasta la región más superior de la médula espinal cervical. Y aquí van a tener sus conexiones sinápticas que van a decusar hacia el lado contralateral, formando el tracto trigémino talámico, que termina de nuevo a nivel de la médula del tálamo, y del tálamo pues se dirigen hacia el cerebro. Entonces, pues bueno, esa es la vía general del dolor facial, del dolor de cabeza. Lo vamos a ver con mucho más detalle cuando veamos la parte de migrañas y de cefaleas.
Finalmente, terminar con este concepto, el concepto de matriz del dolor. El concepto de matriz de dolor es importante. ¿Qué quiere decir esto de matriz del dolor? Quiere decir que a diferencia de otras sensaciones, de otras percepciones, como puede ser la visión, donde vamos a tener una corteza visual propiamente que se va a encargar tanto de determinar los patrones como las imágenes complejas, en el dolor no vamos a encontrar una región propiamente del dolor. Vamos a encontrar una matriz de estructuras que cada una de estas estructuras va a tener un papel en la determinación del dolor. Entonces aquí vemos cómo desde que va por el tronco encefálico pues se distribuye la señal, por ejemplo, al cerebelo, a la sustancia gris periacueductal, al hipocampo, a la amígdala. Por supuesto, de manera muy importante al tálamo, porque va a ser un centro de relevo, pues el principal centro de relevo. Y del tálamo a la corteza insular, a la corteza somatosensorial secundaria, a la corteza somatosensorial primaria, a las áreas polimodales de percepción, por ejemplo, del lóbulo parietal posterior, a la parte del cíngulo anterior o corteza cingulada anterior, a la región motora suplementaria, a la corteza prefrontal, etc. Esto hace que uno no pueda meter un electrodo y evocar la sensación de dolor. Es simplemente una sensación demasiado compleja, es simplemente una sensación demasiado heterogénea y demasiado rica en distintas percepciones. Y me gusta mucho esta imagen porque nos pone en perspectiva, o sea, la parte discriminativa o sensorial del dolor, que es esta parte, y la parte afectiva y emocional del dolor, que es esta siguiente parte, donde nuestro sistema anterolateral pues va a terminar en la parte del núcleo ventral posterolateral del tálamo, y de ahí se dirige hacia la parte de la corteza somatosensorial para saber dónde nos duele algo. Es decir, me está doliendo la pierna, me está doliendo el brazo, me está doliendo la garganta. Pero fíjense cómo la parte que se dirige hacia el resto de estructuras es mucho más rica en cuanto a su complejidad, y realmente esta va a ser la parte que va a pues propiamente codificar los aspectos afectivos y motivacionales del dolor. Y noten cómo encontramos terminaciones que terminan, valga la redundancia, en la formación reticular, en la sustancia gris periacueductal, en el colículo superior. Algunas de ellas pues van a tener un papel en la vigilancia, ¿no? O sea, en saber que me está doliendo y poner la atención, en la modulación del dolor y en la respuesta autonómica, de nuevo en la determinación de lo que me está doliendo, por ejemplo, y que podamos dirigir la visión hacia eso que nos está doliendo. Muchas respuestas autonómicas mediadas por el núcleo parabraquial. Como esto, pues estimula al hipotálamo para la liberación de distintas hormonas, a la amígdala para la respuesta y la codificación del miedo al dolor, de la sensación de terror al dolor, y a núcleos talámicos mediales que eventualmente se proyectan hacia la corteza del cíngulo anterior y a la corteza insular para mediar la parte también emotiva del dolor, tanto la parte, digamos, emotiva consciente como la parte emotiva inconsciente del dolor. Y entonces me gusta mucho esta imagen porque nos hace ver pues la complejidad que tiene el dolor, y nos hace ver que realmente la parte sensitiva pues es el menor de los males. O sea, el menor de los males es saber pues dónde te duele. O sea, el mayor de los males es que realmente tenemos un procesamiento de la parte motivacional afectiva tremendo, que va a ser compartido por múltiples estructuras, y que estas múltiples estructuras nos van a dar la qualia del dolor. Bueno, pues vamos a ver más tanto del procesamiento periférico como del procesamiento central en siguientes vídeos. Entonces los invito a seguir viendo estas videoclases.